Hola, buenos días. Bueno, estamos en tiempo, faltan como 10 minutos todavía. No sé si me escuchan, pónganme en el chat si se escucha bien, gente, o tengo que hablar más fuerte. ¿Qué tal me escuchan? ¿Se escucha bien, Mercedes? Gracias, Mecha. Bueno, ahora estamos transmitiendo desde casa hoy, porque es feriado acá en San Juan, les cuento. Así que vamos a probar otra conexión. Veremos cómo funciona. Hola Tamara, ¿cómo va? Está Paola, está Florencia. No hace falta que hable más fuerte que esto, entonces, puedo hablar a este tono. El único problema de transmitir desde la casa es que puede haber perros, puede haber niños, puede haber muchos cuestiones imprevistas, así que sepan disculpar que sale de entre casa hoy. Estamos esperando a la disertante, la doctora Mónica Lucero. A ver, ¿llegaste, Mónica? Todavía no llega. Me voy a buscar un café y vuelvo, gente. Vayan poniéndose cómodos. Mónica, Mónica, ¿estás por ahí? Mónica, no te veo, Mónica. ¿Con qué usuario estás conectada? Bueno, hola Pau, ¿cómo va?
Natalia, bienvenida. Voy a cambiar diseño. Voy a poner esto así. ¿Se escucha bien? Fantástico. Ahora estamos esperando, a ver, para probar pantalla. No te encuentro, Mónica. ¿Me dice que está acá? Mónica, ¿podés compartir pantalla? Ahí te pasé los privilegios de presentador. Sí. Ah, estoy hablando. ¿Sos el usuario Moni o hay otra Mónica? ¿Dice? No, no sé qué. Opa, se cagó. Se cagó. Mónica, ¿con qué usuario estás? Porque hay un usuario que es Moni, hay un usuario que es no sos vos esa. Estás como Mónica Lucero. Acá está. Cambiar función a presentador. Ahí tenés el micrófono abierto, Mónica. Sí, espérame que vaya. Te escucho bien. Si querés, y se ve tu pantalla, así que si querés largarla, mostrar la presentación. A ver, listo. Esperamos un ratito, son 2 minutos. En 3 minutos, 4 minutos más largamos. Así que tranqui. Mónica, estamos viendo tu pantalla ahora que has salido de la presentación y recién te escuchaba bien cuando te saqué el silencio al micrófono. Ahí estás con, no está se ve la presentación, pero no está en modo presentación, está en modo PowerPoint. ¿Me estás escuchando? Ahí está el modo presentación. A ver, ¿me escuchás, ¿Me Mónica? escuchás? Excelente. Hola. Te escucho excelente. Bueno,
Bueno, Hay alguien que anda en la calle con mucho viento, vamos a cerrar los micrófonos. Gente, en 5 minutitos largamos, ¿sí? Así que vayan acomodándose, buscando el café, buscando lo que necesitan. En 5 minutos largamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los datos de la reunión. Mm, Ahí me parece, estoy tratando de mandarle la info a una gente que está tratando de meterse de la compu, así que esperen un segundo. Ahí lo tenés. Traten de entrar con los micrófonos cerrados, por favor. Ahí está, ya lo cerramos. Bueno, buen día a toda la gente. Hay un perro que ladra que es el mío, que no lo puedo callar, así que sépanlo disculpar. Igual yo no voy a hacer que vaya a cerrar, me van a tener que escuchar un ratito nada más. Yo ya voy a cerrar mi micrófono. Siguiendo con el curso de manejo inicial de los pacientes críticamente enfermos pediátricos, porque con esta propuesta de el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan, de la Dirección de Materna Infancia y desde el Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica, vamos a seguir programa adelante
el tema que nos reúne hoy es el tema de envenenamientos. Es un tema larguísimo. Cuando empezó Mónica a preparar la charla, nos encontramos que no había forma de abarcar todo el tema. Así que vamos a tratar de dar un pantallazo, algo muy básico para que ustedes tengamos todos una idea muy básica de cómo encararlo inicialmente el tema. Y ustedes han visto que en el aula hay mucho material complementario, les pido que recurran a ese material. De hecho, el manual del Ministerio de Salud de la Nación de intoxicaciones es un poco viejo en lo que respecta a las medidas terapéuticas, pero está muy bien enfocado con el tema de la clínica. Así que es un material que me parece que es muy útil para poder consultar y tenerlo a mano, ¿sí? ¿Qué otra cosa les quería decir? Les cuento para los que se han ido llegando al último momento, en San Juan es feriado, por eso estoy entre casa, así que por eso hay un perro ladrando ahí afuera. Eh, Vamos a compartir la charla de envenenamientos junto a Mónica. Mónica Lucero es médica del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica de nuestro hospital, es uno de los últimos profesionales que se sumó al staff. Eh, una profesional altamente entusiasta, con la cual es un placer trabajar, así que les voy a pasar a ella el mando de la nave en este momento y nos encontramos dentro un ratito para las preguntas y las consultas. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vamos a preguntar una vez más esta pregunta que hoy por hoy se hace más que otra todo el tiempo. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Por el chat respondan si se escucha bien, se escucha perfecto. Pablo, estás vivo, Pablo. Te extrañábamos, Pablo. Ya estaba desaparecido. Ayer lo hemos estado tratando de buscar al doctor Llarena y no lo hemos podido encontrar en todo el día. Cierro mi sesión. Mónica, habla tú a ver si probamos tu audio. Mónica está silenciada. ¿Ahí me escuchan? Se silencia y se desilencia para ¿Ahora sí me Mónica. escuchan? Ahora sí. Sí. Vamos para Sí, adelante. sí, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, mi nombre es, como me presentó Javier, Mónica Lucero, soy médica del Servicio de la Terapia Pediátrica. Agradecerles que estén del otro lado escuchándonos, hoy que es un día feriado y en este contexto bastante raro, pero bueno, está bueno siempre seguir con la formación adelante, así que bueno, acá estamos. El día de hoy vamos a hablar de envenenamientos o de intoxicaciones, que es como lo conocemos normalmente. Nos parece interesante porque las intoxicaciones son una causa cada vez más extendida de injuria y nos toca bastante de cerca a los pediatras porque es un problema que está cada vez más prevalente en la sociedad. Hay un uso muy extendido de psicofármacos y de drogas de abuso, lo que nos lleva al día de hoy a estar hablando de este tema y no poder dejar de estar preparado o pendiente del paciente y poder atenderlo y brindarle todo el servicio y la contención que necesitamos en estos casos. Escucha, Moni.
Se te ha silenciado el Ahora micrófono sí me nuevamente, escuchan. Mónica. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No sé por qué, porque la verdad que yo no toco absolutamente nada. Así que bueno, pero avísenme si me dejan de escuchar. Como les decía, entonces, como objetivo de la charla o al finalizar esta charla es poder identificar una sustancia tóxica, conocer las vías por las cuales un tóxico puede ingresar al organismo, identificar y comprender la diferencia que hay entre una intoxicación aguda y una intoxicación crónica, y caemos en la posibilidad de reconocer un toxíndrome o un síndrome toxicológico y poder, como personal de salud, establecer el tratamiento adecuado al paciente. Para abordarnos en el tema y recordar, básicamente una sustancia tóxica o veneno es cualquier tipo de sustancia que puede producir efectos nocivos al penetrar al organismo. Los efectos que podemos observar pueden ser desde leves, como un dolor de cabeza, náuseas o algunos episodios de vómitos, graves, como son las convulsiones o episodios de hipertermia no controlables, que también nos ha tocado ver, fatales para el ser humano. Decimos entonces que una dosis es una cantidad de una sustancia química que ingresa en el cuerpo en un momento dado, y hablamos ya de dosis tóxica a la cantidad o dosis, por lo tanto capaz de causar una intoxicación. La diferencia que debemos establecer en este caso y en esta patología es dosis tóxica y dosis umbral. La dosis tóxica es, como dijimos, la que causa la intoxicación, y la dosis umbral es la cantidad mínima que es capaz ya de ejercer un efecto nocivo en el paciente. Entonces, vamos a decir que una persona está expuesta a un tóxico cuando entra en contacto con una sustancia tóxica. Decimos entonces que puede ser aguda en aquellos pacientes que están expuestos por tan solo unos segundos o unos minutos, que suele revertir por ahí sin necesidad de medios de tratamientos. Y la crónica es aquella persona que se encuentra expuesta durante días, horas, días, meses o años. Por ejemplo, es uno de los casos que más podemos ver son las personas que se encuentran expuestas de forma diaria a plaguicidas, a órganos perforados, a ese tipo de sustancias, y que diariamente no van a presentar síntomas, pero a lo largo de los días, cuando el tóxico logre alcanzar una dosis acumulativa, es donde el paciente se presenta con toda la clínica. Entonces, finalmente podemos decir que la exposición del tóxico dependerá de la duración que tenga el contacto, del mecanismo por el cual ingresa y de la cantidad de sustancia que se ha enfrentado con el paciente, ¿no? Una vía de absorción dependiendo del ingreso del cual vamos a hablar. En el caso de la ingestión oral es en nuestro país y en el mundo la vía de mayor parte de las intoxicaciones. La mayoría se produce de este modo, en donde el tóxico ingresa mediante la vía oral, tiene como primer lugar de depósito el estómago, posteriormente pasa al sistema digestivo, de ahí hacia el torrente sanguíneo, y finalmente termina siendo un tóxico que se vuelve sistémico, ¿no? Esa es la principal ingestión o la vía oral, que en el caso de pediatría, como sabemos, es la más frecuente entre los niños de 1 año y 4 años de edad, que son bastante propicios a poder consumir todo tipo de sustancias que se encuentren en la casa. Hay varios estudios que dicen que aparentemente sus glándulas salivales no detectarían del todo el verdadero sabor amargo o los distintos sabores que pueden presentar los tóxicos, y uno por ahí no entiende cómo ingieren pastillas o líquidos que son de sabores bastante desagradables. Bueno, esa es una de las teorías en las cuales el chico no podría identificar inicialmente el gusto inicial. Mientras que en los adultos
la ingestión o vía oral es a causa de una autointoxicación que decimos o de una decisión propia de ingerir la sustancia. En cuanto a la vía respiratoria o la inhalación por boca y nariz, sabemos que las sustancias entran en forma de gas, vapor, polvo o gotas, como son los aerosoles o los pulverizadores, ingresan a los pulmones mediante la nariz y la boca. Las partículas que van a lograr ingresar hacia el pulmón van a ser las partículas de muy pequeño tamaño o micropartículas que ingresan a una superficie totalmente irrigada y rápidamente pasan hacia el torrente sanguíneo, mientras que las partículas de mayor tamaño van a quedar en la cavidad oral o la nariz, ¿no? Y van a ser deglutidas posteriormente. Este caso es el más común que nosotros encontramos, es en los que suceden en las casas, como por ejemplo los calefactores, termotanques, estufas a gas o estufas a leña. La persona se encuentra expuesta en ese lugar y alguna pequeña pérdida en una habitación que no está debidamente ventilada lleva a la persona a encontrarse enfrente a la intoxicación, ¿no? O aquellos trabajadores también, en el caso de los adultos, que en fábricas, por ejemplo, manipulan distintos artículos que se volatilizan en forma de vapor o de gas o de aerosoles y lo hacen en ambientes cerrados. En cuanto al contacto cutáneo, es también muy importante debido a que la piel es una gran barrera que protege al cuerpo de estas sustancias tóxicas. Sin embargo, hay varias que pueden atravesarla. Sin duda esto va a depender también de las condiciones de la piel. Lógicamente la piel roja y caliente o lesionada es de más fácil acceso que la piel seca y que se encuentra fría. Y hay algunos tóxicos que de por sí ingresan muy fácilmente aunque la piel esté permeable, como por ejemplo son los ácidos y los cáusticos. Por último, la perforación de la piel mediante la inyección, que básicamente es las picaduras de insectos o las mordeduras de animales, y los otros contactos mucosos, como suelen ser el ocular, el nasal, el sublingual y el rectal. En el caso del nasal, a diferenciar con el inhalatorio, la vía nasal es la que se usa normalmente para lo que se llama snifar o aspirar drogas de abuso, en donde la droga se absorbe mediante la mucosa nasal directamente y no tiene ningún tipo de pasaje hacia el pulmón, a diferencia de la vía inhalatoria. La sublingual es una vía que usamos bastante seguido en la parte médica para los medicamentos que se absorben, es una vía de fácil acceso y donde la absorción es bastante rápida. Y la rectal o vaginal también se utiliza para el empleo de medicamentos y también para, digamos, el ingreso de las drogas de abuso, siempre siendo la cocaína la primera droga, en este caso de ingreso a través de mucosas. Entonces, ¿qué sucede cuando ingresa un tóxico? Básicamente el primer paso es el metabolismo. Esto es importante que lo recuerden para que cuando repasemos las vías de excreción, más o menos vamos a ver a dónde actúa cada descontaminación intestinal basada en el metabolismo del tóxico, ¿no? Entonces, inicialmente es un metabolismo, pasamos a la excreción del tóxico y finalmente a los efectos de la sustancia tóxica. Es muy importante esta parte porque hay algunas sustancias que poseen metabolitos, la gran mayoría, en las cuales el metabolito es bastante menos potente que la sustancia madre, mientras que hay otra, como por ejemplo el paracetamol o el paratión, en el cual el metabolito es varias veces más tóxico que la sustancia que inicialmente ha sido ingerida, ¿no? ¿Cómo se produce una intoxicación? Como dijimos, las intoxicaciones en pediatría son la mayoría de forma accidental, donde los niños ingieren, como dijimos, en el rango etario entre el año de vida y los 4 años, diferentes tipos de sustancias. Y por otro lado tenemos la intencional, en donde se debe a que alguien intenta deliberadamente dañarse, llamado autointoxicación o dañar a otros. En este caso, nos toca bastante de cerca la parte del suicidio adolescente o del intento de suicidio adolescente, que es un acto deliberado de quitarse la vida, lo describe la OMS en el 2010.
a nosotros los pediatras durante estos últimos años nos ha tocado bastante como factores de riesgo de intento de suicidio. Tenemos al género, a las autoexigencias del adolescente, ya sean propias o parentales, a los fracasos en los logros emocionales o amorosos, también los factores socioeconómicos o culturales, todo tipo de perturbaciones familiares, abusos sexuales y se agrega en los últimos años el bullying o acoso o ciberbullying o acoso escolar, ¿no? El suicidio, aunque uno no lo ve muy de cerca, es la segunda causa de muerte en el grupo etario entre los 10 y los 19 años, seguido, digamos, estando en primer lugar los accidentes. En los varones se observó en el 18%, mientras que en las mujeres en el 5.9%. Y lo que me parece importante que les quería contar, que en el caso de los tóxicos es el método más usado, no para el intento consumado en sí, pero sí para las tentativas de suicidios en mujeres, como son las pastillas o los venenos. Hablamos entonces de las intoxicaciones en la infancia, que van a ver que son las que más frecuentemente, se dan en el hogar, como dijimos, y son los artículos de limpieza, los cosméticos, los medicamentos, pinturas, artículos del hogar y todo tipo de plaguicidas o sustancias que estén al alcance de los niños. Básicamente, para diferenciar, la ingesta accidental es una ingesta no intencionada o por un error de dosificación, también puede ser secundario a que no administramos correctamente un fármaco. Generalmente es un único tóxico o una única sustancia. La consulta es casi inmediata, el chico es traído por los padres, logrando en la mayoría de los casos identificar el tóxico al que estuvo expuesto. Y si es asintomático, si es inmediata y el papá lo logró ver, el paciente suele venir asintomático. A diferencia del intento de suicidio, de la ingesta intencional, en donde el mecanismo es de múltiples fármacos involucrados o drogas de abuso, la consulta suele ser diferida y lógicamente el paciente viene con bastante sintomatología. Entonces directamente decimos, vamos a los síndromes o síndromes tóxicos, que los definimos como un conjunto de signos y síntomas que están relacionados con la exposición a diferentes tóxicos en sobredosis o en consistencia con otras sustancias. ¿Cuándo empezamos a pensar en un síndrome? Cuando logramos recabar en la primera instancia los datos del examen físico y una historia clínica muy abreviada. Tratamos de ver si podemos con ese conjunto de datos y de signos y síntomas poder sospechar de algún tóxico. Esta diapositiva es muy importante porque el tratamiento inicial de los toxindromes es siempre el mismo, es el ABC de la pediatría, en donde evaluamos inicialmente al paciente. En el A, recuerden, valorar la vía aérea, si hay obstrucción o no, y si hay obstrucción, si es completa o no. En cuanto al B, evaluamos la respiración, el trabajo respiratorio, si el paciente está bradipneico o si finalmente está en apnea o paro respiratorio, la circulación o el estado hemodinámico del paciente, si hay pulsos detectables o no, la perfusión periférica, cómo están los signos vitales, si está hipotenso, si está taquicárdico o bradicárdico, y en el D evaluamos el déficit neurológico con el estado de conciencia. Siempre recuerden que no podemos avanzar al paso siguiente si no logramos resolver en el cual estamos. No podemos pasar al B si no logramos resolver previamente la vía aérea. No podemos compensar hemodinámicamente al paciente si el paciente no respira, ¿sí? Es muy importante esta diapositiva porque si bien puede que cada toxíndrome tenga un antídoto, un tratamiento específico, uno tiene que primero mantener vivo al paciente. Es decir, que lo más importante siempre es esto. De ahí, al evaluar inicialmente, podemos decir, ¿el paciente tiene indicación de cuidados intensivos o no? Ya vamos a ver en qué casos tiene indicación. Y finalmente, la indicación toxicológica, que es la que nos lleva a esta charla hoy, ¿no? En la evaluación inicial, reconocemos e intervenimos sobre las condiciones que amenazan la vida del paciente, que directamente está vinculado con la evaluación ABCD, que dijimos recién, y la obtención inmediata de los signos vitales.
Y en la evaluación secundaria ya podemos ir a una historia clínica detallada, a un examen físico general, evaluando el estado mental del paciente, si hay signos o síntomas acompañantes, y de acuerdo al pensamiento podemos solicitar los análisis de laboratorio. Los que no pueden faltar es el estado sólido base, el ionograma, la glucemia y la función renal como parámetros que uno debe obtenerlos rápidamente y que son distintos a cualquier tóxico, uno sí o sí los tiene que tener. Y luego, según la sospecha, si poseemos algún test plasmático o de orina específico, también debemos obtenerlo. Finalmente, una vez que el paciente esté compensado, el electrocardiograma, test de embarazo en el caso de las chicas, y si hay algún otro test que podamos, de acuerdo al tóxico que estemos sospechando. Entonces, en cuanto al síndrome tóxico, evaluamos al paciente, vemos qué antecedentes personales tiene, si existe un trauma, una enfermedad asociada previa, qué tipo de exposición tuvo el paciente, o sea, qué vía de ingreso tuvo el tóxico, qué síntomas presentó de forma inmediata a la exposición y si recibió tratamiento previo por parte de algún profesional o de algún familiar, ¿no? En la casa. Eso inmediatamente nos lleva a evaluar el suceso. ¿Qué pasó? ¿Qué cantidad de pacientes hubo involucrados? ¿Fue una persona o fueron más los que estuvieron expuestos? ¿Qué producto intervino? ¿Tenemos posibilidad de conocer qué producto, qué tóxico fue? La cantidad involucrada, van a ver que siempre uno le dice a los papás, trate de decirnos más o menos cuánto, márquenos, hagan una medida, traiga el envase en el cual estuvo el tóxico, cuándo sucedió, qué tiempo transcurrió entre que sucedió y usted lo trajo al paciente a la guardia, dónde y cómo ocurrió, ¿sí? Otra parte importante mencionar es evaluando el suceso es que en el caso de pediatría la mayoría de los accidentes se dan debido a que últimamente está muy de moda el uso, la venta de artículos del hogar en envases que no son debidamente rotulados y que no es el envase correcto en el cual debe estar el tóxico. Muchas veces ni siquiera es el envase porque el tóxico no puede estar envasado en ese tipo de plástico. Y además la mayoría se venden en envases de productos de gaseosas, ¿sí? Entonces el chico, como explicaba yo inicialmente, sospecha que se trata de una gaseosa, ¿sí? Entonces por eso lleva esto a la ingestión accidental. Y una vez que vamos evaluando al paciente y evaluamos el suceso, tratamos de ver si podemos concretar el nombre de la sustancia, ver qué propiedades tiene, evaluar nuevamente cómo se produjo el accidente y de acuerdo a eso sospechar dónde puede acumularse y si tiene metabolito tóxico o no. ¿Qué indicaciones tienen los pacientes que van a ir a la terapia intensiva? ¿Quiénes son los que van a ir? Aquellos con alteraciones de la conciencia, es decir, que no tengan conservado los reflejos de protección de vía aérea, que requieran ARM o intubación, el paciente que esté inestable hemodinámicamente, que tenga arritmias cardíacas, con criterios de hemodiálisis en la analítica inicial, alguna enfermedad previa que pueda descompensarse en el caso de una intoxicación, el uso de antídotos, ya van a ver que si bien el antídoto sirve para el tóxico que usemos, también tiene efectos adversos que forman parte de ser un fármaco, que el paciente esté con un síndrome de abstinencia que no haya podido ser controlado con las medidas iniciales y la exposición a múltiples tóxicos. Estos son los tóxicos, los síndromes que vamos a ver: el simpático mimético, el sedativo hipnótico, narcótico, colinérgico, anticolinérgico, serotoninérgico y neurológico maligno. La idea de la charla es un tema bastante complicado desde que lo estudiamos por primera vez en la facultad y de hecho lo seguimos viendo y nos sigue costando y uno tiene que ir repasando los síntomas, sospechando qué receptor fue, qué sucedió y de acuerdo a eso tratando de ver los síntomas. La idea de la charla es esa: rápidamente tratar de uno ubicarse en cuál es la etiología y poder desglosar en eso los síntomas del paciente y la sospecha clínica, porque los minutos corren en el paciente intoxicado. Como síndrome simpático mimético, decimos que se produce por un aumento marcado de la actividad del tono simpático, tanto periférico como en el sistema nervioso central, con aumento, por lo tanto, de la liberación de las catecolaminas y de la estimulación de los receptores alfa y de los receptores beta. Como resultado de la actividad simpática, en cuanto a los receptores alfa,
el paciente puede encontrarse vasocontraído, con disminución de la motilidad intestinal y de la glucogenólisis. Los beta 1 producen, por otra parte, vasodilatación, aumento en la contractilidad del miocardio. Y los beta 2 dan vasodilatación, broncolilatación y aumento de la glucogenólisis. Más o menos como para recordar qué es lo que hace cada receptor y de acuerdo a eso poder desglosar la clínica del paciente. En cuanto a etiología, es un síndrome que lo podemos ver bastante seguido porque la principal causa son las drogas de abuso, el grupo de la cocaína, las metanfetaminas, las anfetaminas y la cafeína y las bebidas energéticas. Mientras que como fármacos podemos nombrar la teofilina, el metilfenidato, los inhibidores de la monoaminoxidasa y, me parece importante, los descongestivos nasales, que en cuanto a fármacos son los que comúnmente podemos llegar a tener en la casa. Un paciente que se presenta con una triada clásica que consiste en taquicardia, hipertensión arterial y midriasis, uno puede sospechar un síndrome simpático mimético asociado a hipertermia, es decir, vamos a encontrar un paciente que está rojo, caliente, taquicárdico, hipertenso, con las pupilas dilatadas, agitado, con excitación psicomotriz. Si le hacemos un electro podemos ver la presencia de arritmias cardíacas dependiendo del fármaco que se encuentre involucrado o no, y en el peor de los casos puede ingresar directamente convulsivante. Entonces, paciente rojo, caliente, taquicárdico, hipertenso y con las pupilas dilatadas, sospechamos un síndrome simpático mimético. El tratamiento es sintomático, en este caso no disponemos de antídoto y lo que hacemos es la evaluación inicial que vimos previamente, y en este caso los fármacos que están indicados para controlar los episodios de hiperactividad son las benzodiazepinas. Tanto el diazepam como el lorazepam son las benzodiazepinas que vamos a usar en el caso de los toxindromes. Pasamos entonces al síndrome sedativo hipnótico. Es un síndrome que está caracterizado, a la diferencia del que vimos anteriormente, por depresión del sistema nervioso central secundario a agentes que estimulan a los receptores GABA. Es muy importante acordárselo, ¿por qué? Porque intervienen las benzodiazepinas y los barbitúricos. En el caso de las benzodiazepinas es una droga de moda ahora, se recetan y se usan para cualquier tipo de patología, incluso se venden en receta, lo cual no debería pasar, por eso es un síndrome bastante común de ver. También se encuentran implicados los anticonvulsivantes, los antipsicóticos y los alcoholes. ¿Cómo vamos a ver el paciente? Más o menos como nos muestra en la foto, un paciente con deterioro del estado de conciencia, que está obnubilado, puede ingresar estuporoso o en coma, de acuerdo a la dosis que haya ingerido. Recuerden que hay pacientes que van a ingerir por primera vez una benzodiazepina y no conocemos cómo la puede excretar, cómo es el metabolismo que va a tener esa persona, entonces no lo vemos solamente como accidental o ingesta suicida, sino también en una persona que ingiere el fármaco por primera vez. Miosis, está lenta la luz, entonces son las pupilas pequeñitas en este caso. El compromiso respiratorio puede presentarse con bradipnea y en el peor de los casos con paro respiratorio. Desde el punto de vista cardiovascular, hipotensión, bradicardia y paro cardíaco también en el peor de los casos. Entonces, a diferencia del síndrome anterior, es un paciente que está más bien tendiente a estar dormido, está frío, el corazón late lento y está hipotenso. ¿Sí? Las pupilas pequeñas, bastante diferente al que vimos anteriormente. Como dijimos recién, las drogas que lo producen son los barbitúricos y las benzodiazepinas. En el caso de ambos debemos establecer siempre las medidas de soporte, que son las que vimos, y las benzodiazepinas tienen un antídoto que es el flumazenil, que es un antagonista de las benzodiazepinas derivado de la imidazobenzodiazepina, y es el primer antagonista que se utilizó, y luego de varios estudios el único que se logró verificar que tiene efectos sobre estos fármacos. Alta afinidad por el receptor del complejo GABA-benzodiazepina, entonces lo que hace es desplazar a estas de la unión, se une al receptor GABA y utiliza el sitio de acción específico de estas drogas.
El flumazenil es un competidor de las benzodiazepinas, entonces al ser un inhibidor competitivo tiene un efecto inmediato en el paciente, pero el único problema es que la vida media es más corta que la gran mayoría de las benzodiazepinas, entonces el paciente cuando retorna del efecto del flumazenil puede continuar aún inmerso en el síndrome sedativo, entonces puede que necesitemos alguna dosis más de este antídoto. La dosis empleada en pediatría es de 0,01 miligramos kilo, que se emplea en 15 a 30 segundos, sin dilución en bolo. El paciente debe tener, en caso de ser necesario, apoyo respiratorio, si necesitamos intubación traqueal. En cuanto a la hipotensión arterial, la reposición de fluidos y la necesidad o no de inotrópicos. Y en cuanto a la hipotermia, los medios físicos. Bien, vamos entonces ahora al síndrome narcótico opioide. El síndrome narcótico opioide nos lleva a pensar entonces en decir, los opiáceos, ¿qué son? Son los alcaloides naturales que están contenidos en la planta Papaver somniferum, que es la conocida amapola, una de las conocidas amapolas. Los que directamente decimos que son opiáceos son la morfina, la codeína y la papaverina, mientras que los opioides son los productos farmacéuticos y de elaboración en laboratorios derivados de los opiáceos. Entre este grupo encontramos la metadona, el fentanilo y la heroína. En cuanto a la metadona y el fentanilo y la morfina, son todos que somos bastante frecuentes en el contexto de la terapia intensiva. También este síndrome cuenta con una triada clásica que consiste en miosis, del nivel de conciencia y de presión respiratoria. El paciente además puede presentar hipoventilación, puede estar bradicárdico, hipotérmico, con vómitos y disminución de la peristalsis intestinal, es decir, todos los efectos adversos que conocemos de los opioides. Les puse ahí un cuadro como para recordar, es bastante poco frecuente, pero bueno, aún así salen de la triada clásica, pero pertenecen al grupo de los opioides. La meperidina no produce miosis, sino que produce midriasis, y la metadona es, dentro de este grupo, el único que altera el electrocardiograma, produciendo que se prolongue el intervalo QT. ¿Cuál es el tratamiento? También posee un antídoto. Siempre que tengamos estabilizado el paciente desde la parte respiratoria, hemodinámica y del sensorio, podemos pensar o sospechar si se trata de un síndrome narcótico opioide y utilizar el antídoto que está bastante al alcance de todos en el ámbito hospitalario. La naloxona es un derivado sintético de la oximorfina, es un agonista de los receptores y de los opioides, y hace un bloqueo completo y de forma reversible de los opioides. Es un antagonista puro de estos receptores. Al igual que nos pasa con el flumazenil, la vida de la naloxona es una vida media más corta que el del resto de los opioides, por eso podemos necesitar en algunos casos una segunda dosis a la inicial. Para la reversión parcial del síndrome utilizamos una dosis de 0,01 miligramos kilo y la reversión total 0,1 miligramo kilo. También debe ser administrada sin diluir en bolo y se puede repetir cada 2 o 3 minutos si lo estamos empleando de forma endovenosa o cada 10 minutos de forma intramuscular. Siempre recuerden, como vimos con flumazenil y naloxona, son antídotos que van en bolos y sin diluir. Pasamos entonces al síndrome colinérgico. El síndrome colinérgico es el resultado de un conjunto de signos y síntomas que están producidos por la estimulación de los receptores muscarínicos y nicotínicos debido al exceso de acetilcolina en la sinapsis neuronal. Como para recordar y establecer una diferencia con los anteriores, que creo que es lo que más nos cuesta, es dilucidar el mecanismo del tóxico y por lo tanto lograr ver los síntomas. La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático,
en el caso de este síndrome, es la que va a estar en exceso o aumentada su liberación en la sinapsis neuronal. ¿Cuál es la función principal de la acetilcolina? Actúa sobre los receptores muscarínicos, que los encontramos en el sistema nervioso parasimpático y las glándulas sudoríparas del simpático, y en los receptores nicotínicos, que son simpáticos, parasimpáticos y de la unión neuromuscular. Recordando esto, podemos ver ahora cuáles son o cuál es la etiología del síndrome colinérgico. En este grupo se encuentran los compuestos organofosforados y los carbamatos, que en pediatría son una causa frecuente de ingestión accidental. Son compuestos inhibidores, en el caso de ambos, de la colinesterasa, mientras que fármacos como la pilocarpina son fármacos colinérgicos que en sobredosificación también pueden ser causales de este síndrome, y citar la manita muscaria como un hongo que actúa de igual forma que los fármacos nombrados previamente. Como síntomas, a partir de los receptores muscarínicos, si nos recordamos, eran los receptores secretores. Entonces, ¿qué íbamos a ver? Vamos a ver un paciente que está cialorreico, con lagrimeo, diaforesis, con incontinencia urinaria, que puede tener diarrea o vómitos. Las pupilas están mióticas, el paciente está con broncorrea, con broncoespasmo, bradicárdico y con hipotermia. Mientras que el estímulo de los receptores nicotínicos van a tener más que ver con el estado mental del paciente, un paciente que es ansioso, atáxico, con abolición de los reflejos, puede tener cefalea o no, vértigos, debilidad muscular, podemos encontrar fasciculaciones tanto del diafragma o de los músculos respiratorios, mioclonías y cuando la ingesta es de gran cantidad, depresión respiratoria, coma y muerte. El tratamiento inicial, les pongo en este caso los ojos y la piel porque tiene mucho que ver con los órganos fosforados y los carbamatos. Como les decía, no solo es siempre el antídoto, sino primero compensar al paciente. En el caso de la terapia ocular, es una limpieza ocular con un paño o un papel en la cara para secar el producto químico, y el lavado de los ojos debe ser directamente con agua corriente durante 15 a 20 minutos. En la piel, siempre el personal que va a asistir al paciente debe usar guantes. Debemos retirar la ropa contaminada, sin olvidar los zapatos, las medias, todo tipo de alhajas u otros accesorios que pueda tener el paciente, e inmediatamente debe ser lavado a fondo la piel, las uñas y el pelo, recuerden, sin frotar, solamente con jabón y agua fría templada durante 15 minutos por arrastre. El síndrome colinérgico también tiene un antídoto, en este caso es la atropina. La atropina es un inhibidor competitivo de la acetilcolina. Usamos una dosis endovenosa o intraósea que es de 0,02 miligramos kilo, o en una dilución de 0,2 mililitros kilo en una solución 1 en 10.000, la aplicamos en 1 o 2 minutos. Los efectos que vamos a conseguir con la atropina es solamente sobre los receptores muscarínicos, es decir, que vamos a lograr revertir los efectos secretores que vimos de los receptores muscarínicos. Se puede repetir una vez en 5 minutos. Y lo que intentamos ver una vez que administramos la atropina es controlar que el paciente presente signos de atropinización. ¿Cuáles son? Los que nos hablan de que se revirtió el cuadro de los receptores muscarínicos. Es un paciente que está ahora midriático, que salió de la bradicardia y está taquicárdico con una frecuencia de más de 120 y está con la piel seca, roja e hipertermia, caliente. Por otro lado, el otro tratamiento como antídoto son las oximas. Las oximas, en este caso el que usamos en pediatría es la pralidoxima. Es un reactivador de la colinesterasa, actúa sobre los receptores nicotínicos, a diferencia de la atropina que lo hacía sobre los muscarínicos. Antes de administrar las oximas, uno tiene que administrar la atropina siempre. Inicialmente atropina, luego oximas.
y tener en cuenta que es un antídoto que no es efectivo luego de las 36 horas de la exposición. También tenemos dos dosis en casos leves y en casos moderados. En los casos leves, en los niños, hacemos una dosis inicial de 4 miligramos kilo en 30 a 60 minutos, continuando con una perfusión continua de 4 miligramos kilo cada 6 horas hasta cumplir las primeras 36 horas posteriores a la exposición. Y en caso que el paciente esté con una intoxicación moderada o grave, la dosis inicial es la doble de la de casos leves, es a 8 miligramos kilo en 30 a 60 minutos, continuando con la misma dosis de perfusión continua que nombramos previamente a 4 miligramos kilo cada 6 horas hasta las primeras 36 horas. Pasamos entonces al síndrome anticolinérgico, que a diferencia del anterior es el conjunto de síntomas producidos por la inhibición de la actividad de la acetilcolina, tanto sobre los receptores muscarínicos como nicotínicos. Hay un bloqueo competitivo de ambos receptores, lo que impide, digamos, la presencia de la acetilcolina en la sinapsis y por lo tanto la disminución de los efectos de la misma. Los fármacos que encontramos, si ustedes ven, el primero son los preparados farmacéuticos derivados de la atropina y la escopolamina. En el caso de estos dos síndromes, es como bastante fácil recordar que el anticolinérgico es producido por el antídoto del colinérgico, en este caso la atropina. Fármacos antihistamínicos como la difenhidramina también pueden estar como etiología de este síndrome. Antiparkinsonianos como el viperideno, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y antipsicóticos como la olanzapina. El síndrome anticolinérgico, como dijimos, por depricolina y de los efectos muscarínicos y nicotínicos, vamos a observar manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, como vemos en el dibujo que está en la de la pantalla. Vemos a un paciente que puede estar con alucinaciones, confuso, con excitación psicomotriz, que a diferencia del resto de los síndromes, es una excitación psicomotriz bastante más violenta, en donde el paciente puede atentar contra sí mismo o contra su entorno, y en el caso de intoxicaciones más graves, podemos encontrar convulsiones y coma. Como síntomas periféricos, vemos un paciente midriático, como vemos también en la foto, taquicárdico, vasodilatación periférica, está rojo, con la piel seca y caliente, con una hipertermia. Puede tener hilo en el caso del aparato digestivo y retención urinaria. Un resumen de lo que más o menos les conté recién, viendo el dibujo, al menos para mí es bastante más fácil poder ver el dibujo y ubicarse en cómo podemos encontrar el paciente. El tratamiento del síndrome anticolinérgico es muy importante porque, como les dije, a diferencia del resto de los toxindromes, la excitación psicomotriz o el periodo de agitación del paciente es muy violento. Entonces, la medida inicial que vamos a tener que hacer en el caso de que este sea nuestro paciente es protegerlo de sí mismo y de su entorno. Suele ser necesario en algunas oportunidades la sujeción física o el tratamiento farmacológico. Monitoreo estricto de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y de la diuresis, como dijimos, por la hipertensión arterial, la taquicardia y la retención urinaria. En el caso de el episodio de excitación psicomotriz, vamos a usar las benzodiazepinas. En este caso, el diazepam es la más indicada. Y en aquel paciente que no responde a las medidas iniciales, en donde continúa con excitación psicomotriz y no logramos mejorar los signos vitales con el uso de benzodiazepina, el antídoto es el salicilato de fisostigmina. Es el último estadio para el tratamiento del síndrome anticolinérgico porque es una droga de muy poco uso debido a que tiene múltiples efectos adversos, posee indicaciones muy, digamos, reducidas, que como ya les explicaba recién, son los síntomas de excitación que no pueden ser controlados con las medidas iniciales. El mecanismo de acción de la fisostigmina es un antiacetilcolineesterásico con unión reversible a la acetilcolina. Es una droga que debe ser usada sí o sí en el ámbito hospitalario de una terapia
intensiva en donde uno cuente con soporte ventilatorio en el caso de necesitarlo, monitoreo estricto de signos vitales y el fármaco atropina preparada y lista para ser usada en el caso de presentar el paciente efectos adversos. Es un fármaco, la fisostigmina, que atraviesa la barrera hematoencefálica, penetra en el sistema nervioso central y tiene varios efectos cardiovasculares adversos. Como síndrome serotoninérgico, es una condición que está asociada a un aumento de la actividad de este neurotransmisor, de la serotonina, en el sistema nervioso central. No se debe solo a la activación de un solo receptor, sino a la activación de varios, de múltiples receptores. Como etiología, y como vemos ahí en el dibujo, son múltiples los receptores que liberan la serotonina hacia la sinapsis neuronal y disponen que ésta esté mayor tiempo y a mayor edad en la sinapsis. Como agentes etiológicos nombramos nuevamente las drogas de abuso, la cocaína, las anfetaminas y el ácido lisérgico, que es el LSD. Medicamentos como el tramadol, antidepresivos tricíclicos, la metoclopramida, el litio y la codeína también son medicamentos que producen este síndrome. Me pareció importante destacarles y recordar que hay medicamentos que uno busca esas acciones serotoninérgicas y que las obtiene a dosis fisiológicas, como son los inhibidores de la monoaminoxidasa, la fluoxetina, los antidepresivos tricíclicos y el dinesolid. Es decir, que siempre hay que indagar ante estos fármacos porque a dosis fisiológicas ya podemos ver acciones serotoninérgicas, por lo tanto, un mínimo cambio de la dosis nos va a dar inmediatamente, vamos a recaer en el paciente con un síndrome serotoninérgico. El diagnóstico es exclusivamente clínico, la clásica consiste en hiperactividad autonómica, una disminución de la conciencia marcada y anormalidades neuromusculares. En cuanto a la disfunción autonómica, la podemos observar hipertermia, hipertensión, taquicardia, diaforesis y midriasis. Como parte de alteración del comportamiento podemos encontrar un paciente confuso, con agitación, con alucinaciones o coma, alteraciones digestivas como diarrea, cialorrea o dolor abdominal, y como parte de las anormalidades neuromusculares es un paciente que está con incoordinación tonus, mioclonías, hiperreflexia, puede presentar rigidez muscular, ataxia, escalofríos y convulsiones. Más o menos es así como vemos en la foto, como valoramos nuestro paciente. Suele necesitar también, como el anterior, presión física o administración de fármacos para calmar el episodio de agitación psicomotriz. El tratamiento, a diferencia de los anteriores, si uno retira el agente causal, es un síndrome que suele resolver a las 24 horas de haber retirado el fármaco. En el caso de necesitar tratamiento de soporte según la clínica, si el paciente está con un episodio de agitación psicomotriz, continúan siendo las benzodiazepinas el fármaco ideal. En este caso es el lorazepam. Si valoramos un paciente que está hipertenso, que no logramos mejorar esa hipertensión arterial una vez que el paciente ha cedido de su cuadro de agitación o de agitación psicomotriz, la droga de elección es el nitroprusiato. Y si persiste la taquicardia, empleamos el esmolol. Aquellos pacientes que no revierten el cuadro suspendiendo el fármaco o con la administración de benzodiazepinas, tenemos como antídoto la ciprofloxacina, que es un antagonista del receptor de serotonina, y en caso de no lograr controlar los síntomas, podemos usar la clorpromacina, siempre y cuando no haya hipotensión arterial, porque es una droga que hace más grave el cuadro en el caso de tener una hipotensión arterial.
Mónica, se te silenció el micrófono, ¿podés volver hacia atrás? ¿Ahí se escucha? Ahí sí se escucha. Volvemos para atrás. No, ahí, desde síndrome del... No, más adelante, más adelante. Ahí. Se cortó el audio. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Les decía entonces que vamos al síndrome final, pero no por eso menos importante, que es el síndrome neuroléptico o neurológico maligno. Se le cambió hace unos años el nombre. Inicialmente estaba asociado al uso de neurolépticos, pura y exclusivamente, pero se vio a lo largo del tiempo que algunos antiparkinsonianos también producían este síndrome. Por lo tanto, actualmente se lo llama como síndrome neurológico maligno. El mecanismo que más se ha estudiado, les digo que se ha estudiado porque en realidad la causa no está aún, digamos, identificada, pero se ha planteado el bloqueo dopaminérgico excesivo, sobre todo del receptor D2, como el principal mecanismo. El antagonismo del receptor D2 a nivel del hipotálamo y mesolímbico cortical explica la rigidez y la hipertermia con la alteración del estado mental que se encuentra el paciente. Los factores de riesgo parecen incluir dosis altas de estos fármacos con aumento rápido de las dosis, administración parenteral y el cambio que puede provocar el paciente de un fármaco a otro. Es una reacción adversa, como dijimos, al uso de antipsicóticos, a la retirada abrupta de drogas dopaminérgicas o al uso de antiparkinsonianos. Básicamente es un estado mental alterado, el paciente se encuentra con una rueda dentada, con una rigidez muscular grave, con temblores simultáneos, tiene una hipertermia con una temperatura mayor a 38 grados, incluso mayor a 40-41 grados, asociado a taquicardia, arritmias, taquipnea e hipertensión. El tratamiento, en este caso también, es la interrupción del fármaco que ha causado el cuadro. En cuanto a las medidas de sostén, como medidas antipiréticas, podemos usar, es un síndrome que no responde a las medidas antipiréticas iniciales. Usamos el dantroleno como medida para mejorar la hipertermia, los agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, siempre la corrección de líquidos y electrolitos en el caso de ser necesaria, y las benzodiazepinas una vez más para controlar el episodio de excitación psicomotriz. Y ahora hacemos una pausa. Pudimos ver entonces las manifestaciones, las formas de presentación, las manifestaciones clínicas de cada síndrome y el tratamiento. En el caso de la gran mayoría contamos con antídotos. Las medidas de sostén son las mismas en todos los casos y el antídoto va variando de acuerdo al mecanismo implicado. Como decíamos inicialmente, lo principal es mantener vivo al paciente. Una vez que identificamos el tóxico o no, tratamos de dilucidar qué método de descontaminación podemos usar. Y nos encontramos con este cuadro en donde tratamos de situar a nuestro paciente. En el caso de la exposición hasta la absorción tenemos el vómito provocado o la emesis, el uso del carbono activado, el uso de lavado gástrico, ¿sí? Previo a que el tóxico se metabolice. Vamos a ir viendo cómo los métodos de contaminación y el sitio donde actúa cada uno. La descontaminación digestiva, les he nombrado la inducción a la emesis, pero contarles brevemente que no está indicado de rutina desde hace varios años, se sigue usando en algunos lugares de forma manual o con el uso del jarabe de Ipeca para inducir el vómito. A medida que pasa el tiempo es una medida que disminuye su eficacia de forma exponencial. Se habla en la mayoría de la bibliografía que una hora posterior a la ingestión del tóxico el vómito no tendría ningún tipo, el vómito provocado no tendría ningún
efecto beneficioso. E incluso se hicieron varios estudios donde se utilizó un marcador para evaluar la remoción del tóxico mediante este método de decontaminación y se vio, aún así, realizándolo durante la primera hora con el jarabe de Ipecac y en condiciones adecuadas, la remoción era mínima. Es decir, que esto va a intentar dejar en desuso este tipo de medidas, el vómito inducido y el uso del jarabe de ipecacuana. En cuanto al lavado gástrico, las condiciones en las que uno debe pensarlo es que no debe realizarse de rutina, nunca realizarlo si el paciente no protege adecuadamente la vía aérea. También es un método de decontaminación durante la primera hora. El procedimiento: vamos a colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, utilizando una sonda orogástrica larga y con un gran calibre. ¿Cómo debemos operar para el lavado gástrico? Primeramente se debe aspirar contenido gástrico, verificar la presencia de contenido y luego instilar 200 a 300 mililitros de solución fisiológica. Posteriormente aspirar e instilar hasta no visualizar los restos de contenido. Es una técnica que se usa hace más de 200 años. Tampoco no hay evidencia concluyente para apoyar el uso del lavado gástrico. De hecho, en el mundo, varios países del mundo, ya su uso está totalmente contraindicado, pero en la Argentina, sin embargo, sigue siendo un método de línea, es decir, el paciente llega, le coloco la sonda y lo lavo. La verdad que la idea es dejar en desuso, a no ser que uno tenga una indicación muy precisa de poder realizarlo. Los trabajos del lavado gástrico, no hay trabajos a favor que digan que realmente sirve para poder eliminar un tóxico. Sin embargo, la gran mayoría de los trabajos son en contra del uso del lavado gástrico, de los daños que le puede hacer al paciente, de los riesgos que hay de broncoaspiración, indicaciones, de cómo puede poner más grave al paciente en el caso de no hacerlo de forma correcta. Las contraindicaciones es el paciente que no posee control de su vía aérea, con nivel de conciencia deprimido, que no esté intubado. Si su uso aumenta el riesgo de broncoaspiración, por ejemplo, en el paciente que ha ingerido hidrocarburos o cáusticos, está totalmente contraindicado. En el paciente con riesgo de sangrado por patología previa, tampoco no lo debemos usar. Pasamos entonces al carbono activado. El carbono activado es un agente, es un gran absorbente inespecífico. Tiene también indicaciones como pacientes que ingieren dosis potencialmente tóxicas. Debe ser un agente absorbible, el tóxico que estamos sospechando, para poder usar carbono activado. También debe ser usado dentro de la primera hora de la ingesta. Los beneficios es prevención de la absorción del tóxico y la recirculación enterohepática de una sustancia, mientras que los riesgos son los vómitos y la neumonía aspirativa. ¿Por qué la neumonía aspirativa? Si bien uno usa el carbón es una sustancia inerte y por tanto queda en el sitio, queda en el estómago, y si hay alguna residuo, digamos, hacia la vía aérea, queda también ahí y es propenso a ser infectado por cualquier tipo de germen. Por eso es importante recordar como efecto adverso o como riesgo la neumonía aspirativa. Es un polvo negro insoluble e inodoro e insípido que actúa por absorción. Recuerden que las pastillas de carbón no sirven. El carbón activado que verdaderamente sirve ha pasado por múltiples procesos de laboratorio para poder ser aprobado para su uso. La dosis que usamos es 1 gramo kilo. En muy pocos casos se utiliza la dosis seriada, solamente indicada en sustancias con circuito enterohepático, y en el área es a la mitad de dosis de la dosis única. Entonces, 1 gramo kilo es la dosis correcta que debemos usar. No sirven las pastillas de carbón. Está contraindicado, al igual que los métodos que vimos anteriormente, en los agentes cáusticos, ante la ingesta de cuerpos extraños de cualquier tipo de tamaño.
pérdida de reflejos protectores de la vía aérea y el agente que no está o que se sospeche que no está en el estómago. Los catárticos también se los nombro, están en muy poco uso, ya está muy cuestionado, es un método también que tiene más trabajos científicos en contra que a favor. Solamente nombrarles que tienen como función reducir el tiempo del tránsito gastrointestinal del tóxico, aumentar la evacuación intestinal y disminuir la absorción. ¿Cuál es la única indicación actual de los catárticos? Contrarrestar la constipación secundaria al carbón activado. En el único caso que hayamos usado carbón activado en dosis múltiples, porque sospechamos que la intoxicación fue por una droga con circulación enterohepática, para poder remover el carbón activado es el único, digamos, uso actual que se recomienda utilizar los catárticos. No hay ningún tipo de beneficios y el uso en niños está bastante cuestionado. El método actualmente más usado, más empleado, es la irrigación intestinal total. Es un método que actúa por arrastre, en donde uno crea un gran volumen de líquido en el intestino que no se absorbe y que se elimina en forma de una diarrea acuosa y copiosa con una remoción eficaz de sustancias sólidas. El que conocemos actualmente en el mercado es el polietilenglicol, conocido con el nombre comercial de Varex. Es una solución que contiene diferentes sustancias, pero la sustancia que va a producir el efecto buscado es el polietilenglicol. Las indicaciones o en los momentos en los cuales puede considerarse son sustancias tóxicas de liberación prolongada, como por ejemplo el ácido fólico, la amlodipina. Es el método que se emplea para poder descontaminar a las personas que son actualmente utilizadas como body packet o mulas, es decir, aquellos que transportan las cápsulas de cocaína, que son medicaciones con cubiertas entéricas, y las drogas que no son bien absorbidas por el carbón activado, en donde en primera instancia lo probamos, no tuvimos un resultado adecuado y usamos la irrigación intestinal total en el caso de que el tóxico pasara hacia el intestino. Podemos nombrar en este grupo el litio y el hierro. ¿Cuáles son las condiciones de poder emplear este método? Que el paciente esté lúcido, que sea colaborador, que esté semisentado, colocar una sonda nasogástrica y pasar 1 a 2 litros por hora de la solución. A diferencia de lo que vimos con el lavado gástrico, este método es un flujo por gravedad, no se aspira y no se instila, solamente se coloca la sonda y por gravedad comienza el pasaje de la solución de polietilenglicol. ¿Hasta cuándo aplicamos el método? En cuanto a tiempo, se dice que podemos prolongarlo hasta 5 horas, hasta obtener una diarrea copiosa, sin contenido, y en el caso de los pacientes que son body packet o mulas, como decíamos recién, una radiografía abdominal que ya no muestre la presencia de cápsulas. Como vimos en el gráfico inicial, estas eran las medidas de decontaminación gástrica una vez que siempre sospechando que el tóxico está en la primera etapa gástrica o intestinal. Una vez que pasamos esta etapa y el tóxico ya se encuentra en la circulación sistémica, optamos por los métodos de aumento de la excreción. La toxina sustancia ya se absorbió, entonces, ¿cómo la eliminamos? Esto es la parte final donde voy a nombrar escuetamente cada una de las cosas que podemos realizar. Son métodos que se utilizan generalmente en la terapia intensiva y en el paciente ya hospitalizado. Pero bueno, me pareció interesante contárselas porque no suelen ser muy nombradas. Entre ellas tenemos la diálisis intestinal con carbón activado. Nuevamente aparece el carbón como método de excreción que actúa disminuyendo los valores séricos de algunas drogas, creando un gradiente de difusión entre la sangre y el intestino. Lo podemos usar en tóxicos con volumen de distribución pequeños, como por ejemplo es el fenobarbital. Es una diálisis realmente emplea igual que una diálisis peritoneal y en este caso el medio es el carbón activado, es decir, que las condiciones que debe tener el paciente y la droga es la misma que para una diálisis peritoneal. La diuresis forzada es una práctica
en la cual el paciente debe contar con un catéter venoso central, reunir una diuresis de más de 3 a 6 mililitros kilo y estar hemodinámicamente estable. Las indicaciones son muy acotadas. En este caso normalmente es el fenobarbital y se combina con la diálisis. Es una droga de distribución, de volumen de distribución pequeño, pero de larga permanencia, por lo tanto, generalmente siempre en métodos de excreción. La diuresis alcalina la nombramos también con ácidos débiles que se ionizan en orinas alcalinas con pH mayores de 7 y de esta forma se evita la reabsorción tubular. Nuevamente el fármaco más empleado es ante las intoxicaciones con fenobarbital y ácido acetil salicílico. El modo en el cual se realiza la diuresis alcalina es mediante el bicarbonato de sodio, que se emplean 1 a 2 miliequivalentes kilo en 5 minutos y luego se continúa con una infusión continua de 0,2 a 0,5 miliequivalentes kilo hora. Esto se debe ir con Nos quedamos sin audio, Mónica. ¿Nos escuchás? los salicilatos, el litio, las teofilinas y los barbitúricos. En el caso de los alcoholes es Parece que tiene problemas de conectividad. Mónica, ¿nos escuchás? pero nunca suspende la etilterapia. Seguimos con las dos drogas a la par. Finalmente, para recordar, evaluamos a nuestro paciente. Si el paciente no está estable, vamos a la terapia de soporte. Siempre el paciente debe estar bien para poder continuar con el resto de la evaluación. Si el paciente está estable, tratamos de valorar si hay un tóxico conocido. Si el tóxico no es conocido, tratamos de identificar un toxíndrome o un síndrome tóxico y solicitar el laboratorio necesario. Evaluamos en la evaluación secundaria si el cuadro clínico coincide con el tóxico identificado. Si no coincide, consideramos múltiples tóxicos diagnósticos. Si consideramos que sí hay algún toxíndrome que explique la toxicidad en el paciente, buscamos algún test específico. Si lo hay y nos indica el resultado de la intoxicación, vamos a tratarlo, y si no, considerar algunos otros criterios diagnósticos. De acuerdo a eso, si el paciente debe seguir en seguimiento, en monitoreo, o le podemos dar el alta. Es muy importante valorar el tiempo transcurrido desde la exposición, las propiedades fisicoquímicas del producto, si hay formación de gases tóxicos o de metabolitos tóxicos, cuál es la cinética de la sustancia involucrada, cuál es el mecanismo de acción o la toxicodinamia, y si existen metabolitos tóxicos o no. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar del otro lado y espero que haya sido claro el tema. Buenísimo, Mónica, muchísimas gracias. Hay pregunta, Moni, ¿en qué situaciones hay que alcalinizar la orina? ¿Estás por ahí? Sí, te escucho. En realidad, en cuanto a los métodos de excreción, la diuresis alcalina es un método que está muy poco usado, no tiene, digamos, indicaciones precisas. Sí, los trabajos, la gran mayoría de los trabajos
lo muestran en el fenobarbital ante el fracaso de los dos métodos anteriores, que es la diálisis peritoneal con carbono activado y la diuresis forzada. Se establece la diuresis alcalina sin suspender los otros dos tratamientos previamente instaurados. No tiene una indicación concreta con algún envenenamiento o algún tóxico, digamos, como indicación, pero sí está probado en el fenobarbital y en el ácido acetilsalicílico. Hay muy poquitos trabajos que lo describen, pero sí se usa. Recién preguntaban por ahí en el medio de la charla acerca del flumazenil, y si es proconvulsivo, y si yo tengo un paciente que ingresa por convulsiones, y lo intoxico con benzodiazepina, después le pongo el flumazenil y vuelvo a convulsionar. A ver, si yo usé las benzodiazepinas como anticonvulsivo y dejó de respirar, no es la solución ponerle quizás flumazenil, porque va a volver Totalmente. el riesgo de la convulsión. Y el flumazenil es solo antídoto de las benzodiazepinas, no de los barbitúricos. Entonces, no sé, no me acuerdo quién me había preguntado, pero un poco eso, el flumazenil lo usamos en el paciente que se intoxicó por benzodiazepinas y, y para sacarlo principalmente la insuficiencia respiratoria, eso es lo que buscamos, sacarlo de la insuficiencia respiratoria, que vuelva a respirar espontáneamente. Si convulsiva, le haremos un anticonvulsivo distinto a la benzodiazepina o a la misma benzodiazepina, porque lo queremos. Exacto, de hecho, Javi, de hecho, cuando uno lee de flumazenil, como yo les decía, habían sido varios fármacos los probados para el síndrome, para el tratamiento del síndrome sedativo hipnótico, que sería este el caso. Se vio que el flumazenil era el cual se termina indicando, pero en muchas oportunidades, como yo decía, por la vida corta que tiene el flumazenil respecto a las benzodiazepinas, es probable que el paciente continúe o siga bajo ese mismo síndrome, o como vos decís, salga del efecto del flumazenil convulsivando. No está, o sea, la indicación sería flumazenil, se va el efecto del flumazenil, el paciente sale en convulsión y totalmente puede ser tratado con una benzodiazepina distinta a la que se sospechó que causó el cuadro o algún otro tipo de anticonvulsivante. Eso está descrito en la bibliografía y lo dice como que sin miedo puede llegar a pasar, y es uno de los síntomas posteriores al uso del flumazenil. Con respecto a la atropina, preguntan por ahí, ya les voy a poner una captura de pantalla en el grupo de WhatsApp, para que tengan claro, igual es 1 en 10.000, eso, ahí está, 0,02, 1 en 10.000, exacto. Pero otra benzo no la bloquea también, el flumazenil bloquea todas las benzodiazepinas. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, gente, por ahí? O si no, volvela, eso, hasta la de la atropina, Moni. Ahí está la atropina, sí. ¿Cuál es ¿Alguna la otra? pregunta? No, ahí se lo pusieron ahí en el chat igualmente, cuál es la dilución de atropina, pero ahí está, esa Bien. para que lo tengan. Teníamos la intención, yo había preparado algo de intoxicación por monóxido, pero estamos muy avanzados con el tiempo, así que se los voy a compartir en el aula. Intoxicación por monóxido de carbono, también va a estar esta charla en el aula en PowerPoint. Cuando tengamos los videos, se comparten los videos, ¿no? ¿Alguna duda más en el grupo? Importantísimo, creo que resaltar que para poder ser tratamiento anti-infectológico, anti-toxicológico, el paciente tiene que sobrevivir. Gracias. Esperen que se me abrieron todos los micrófonos. Ahí los estoy cerrando. Ahí está. Que para que el paciente pueda recibir tratamiento toxicológico, antitoxicológico, tiene que sobrevivir. Entonces es importantísimo las medidas de soporte A, B, C y procurar que el paciente sobreviva. ¿Alguna otra pregunta en el grupo?
Bueno, les compartimos entonces por el aula lo del monóxido. Recuerden que en el aula van a tener material anexo y calculo que en el transcurso de los próximos días Lelis va a compartir la evaluación. Nos encontramos dentro de 15 días acá por el aula, por esta videoconferencia. El próximo tema va a ser ponzoñosos, a cargo de Manuel Fernández. Así que dentro de 15 días nos encontramos nuevamente y seguimos con todas las actividades a través del aula. Muchas gracias por participar y nos vemos. Que tengan lindo fin de semana. Adiós. Adiós, muchas gracias por estar del otro lado. Buen fin Gracias, de. Moni, por todo. Gracias, saludos. Vamos a seguir gritando todo.